1 de septiembre de 1943. Aeródromo de Rabaul, Nueva Bretaña. El teniente comandante Saburo Sakai estaba hojeando un informe de inteligencia estadounidense recién interceptado cuando se detuvo. Leyó una línea en voz alta y se rió. Estados Unidos había creado un nuevo caza naval, pesado como un bombardero ligero, blindado, lento, con un voluminoso motor radial, 6 ametralladoras, tanque autosellante, área de ala demasiado ancha para el cuerpo. Lo llamaron F-6F Hellcat. Sakai, uno de los ases más condecorados de la Armada Imperial, no tenía dudas. Otra aberración estadounidense condenada al fracaso. La risa se extendió por la carpa informativa como un virus de confianza. Pero esa risa sería la última antes de la tormenta. En los meses siguientes, el F-6F Hellcat no solo demostró que podía volar, cazaba. Se elevó como un misil, descendió como una cuchilla y voló con el poder de toda una línea de ensamblaje detrás de él. Cuando el humo se disipó, el cielo del Pacífico le pertenecía. Este documental reconstruye, paso a paso, cómo la arrogancia doctrinaria de Japón chocó con la máquina de guerra industrial estadounidense. Se rieron del Hellcat. El Hellcat respondió con 5.223 muertes. Y sin risas. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia con precisión quirúrgica. El F-6F Hellcat, un avión que muchos llamaron tractor volador, terminó la guerra con una tasa de 19 muertes por cada pérdida en combate aéreo. En números absolutos, hubo 5.223 aviones enemigos derribados contra solo 270 Hellcats derribados. No fue una victoria, fue una aritmética despiadada. Un caza que se veía mal en el papel, pero que redibujaba el mapa aéreo del Pacífico. Lo más sorprendente es que este resultado no provino de un milagro tecnológico aislado, sino de algo mucho más grande. Una máquina de guerra impulsada por acero, radio, doctrina y producción en masa. Si valora la historia contada en profundidad, basada en documentos, datos e ingeniería, considere respaldar nuestro trabajo con un me gusta y su aplicación. Esto nos ayuda a mantener viva la memoria de los detalles, especialmente aquellos que la risa alguna vez trató de borrar. Antes de que cualquier Hellcat cruzara los cielos del Pacífico, el dominio aéreo japonés parecía absoluto, casi místico. En el centro de este imperio volador estaba el A-6M0, un caza naval que desafiaba las leyes de la física convencional, ligero, ágil, silenciosamente mortal. En 1941, durante el ataque a Pearl Harbor, solo se perdieron 29 aviones japoneses. Los estadounidenses, por el contrario, dejaron 347 unidades destruidas en tierra y en hangares. En Filipinas, los números fueron aún más crueles. 7 pérdidas japonesas contra 103 aviones enemigos derribados. El cero apareció como una extensión del piloto, no como una máquina. Su secreto radicaba en la radicalidad de su construcción. Sin blindaje, sin tanques autosellantes, a menudo sin radio. El avión era un casco liviano alrededor de un motor confiable. El aluminio utilizado fue extra superduraluminio, una aleación con un 30% menos de peso que los materiales estadounidenses equivalentes. Esto le dio al cero una relación potencia-peso capaz de hacer giros que ningún avión occidental podría imitar. Era esencialmente un luchador esculpido para el arte del duelo, no para la resistencia de un conflicto prolongado. En el cielo, su ligereza permitía maniobras que desorientaban a los oponentes. Sus pilotos, entrenados hasta por 3 años y acumulando 700 horas de vuelo antes del primer combate, eran artistas del aire. Sus tácticas se basaban en el dominio posicional, la paciencia y las maniobras de giro. Para ellos, el combate no era fuerza bruta, era ajedrez en 3 dimensiones. Este punto de vista también dio forma a la doctrina. La guerra aérea, para Japón, era un escenario espiritual. El piloto no era un operador, era un guerrero. La máquina simplemente obedeció la voluntad. Esta confianza, sin embargo, se convirtió en ceguera doctrinal. Oficiales superiores como Minoru Genda y Saburo Sakai no vieron la necesidad de un cambio. El enemigo, dijeron, era técnicamente inferior y filosóficamente no estaba preparado. Las derrotas iniciales de los P-40, los F-4F Wildcats e incluso los legendarios Spitfires fueron la validación de esta fe. En una pelea de perros tradicional,
Ningún luchador estadounidense o británico podría mantener el turno. Ninguno pudo resistir el impacto de los cañones japoneses, y así se consolidó un mito peligroso, que Zero era intocable. Pero lo que los estrategas japoneses no se dieron cuenta fue que la guerra estaba cambiando de manera invisible. El conductor individual, por muy hábil que fuera, no podía competir con un sistema en evolución. Japón, orgulloso de su precisión artesanal, entrenó haces. Estados Unidos, escéptico de cualquier misticismo, capacitó a operadores de sistemas, y más que eso, capacitó a fábricas. En 1942, Estados Unidos produjo 47.000 aviones militares. En el mismo año, Japón entregó solo 8.861. Pausa. Este es un hecho que los comandantes japoneses ignoraron por completo. La producción de aviones estadounidenses en 1942 ya era más de 5 veces mayor que la de Japón. Una diferencia invisible en los cielos en ese momento, pero devastadora en los meses siguientes. Si este número te sorprende, comenta a continuación con una frase que resuma el impacto de esto. Puede ser poder absoluto, la logística gana, o simplemente increíble. Mientras tanto, dentro de las filas japonesas, el culto a Zero se profundizó. Los intentos estadounidenses de enfrentarlo con cazas blindados más grandes fueron ridiculizados. El propio Sakai, en sus escritos, describió los aviones estadounidenses como camiones voladores, sobreconstruidos y sin alma. Los ingenieros japoneses vieron los diseños estadounidenses como un desperdicio de material. Escudo, un peso muerto. Tanques autosellantes, un exceso. Radios, un lujo que dificultaba la ligereza y la sensibilidad del vuelo. Cada tornillo del Zero era un voto de fe en la supremacía del piloto, en la victoria de la precisión artesanal sobre la estandarización industrial. Pero esta filosofía escondía un riesgo. Era inadaptable. El mundo que nos rodeaba estaba cambiando a una velocidad acelerada. La doctrina japonesa se había hecho para una guerra corta, de victorias decisivas, en un teatro limitado. Lo que se estaba dibujando en el Pacífico, sin embargo, era una guerra de desgaste, de reabastecimiento, de reinvención tecnológica cada semestre. Japón estaba preparando a los samuráis para un duelo. Estados Unidos construyó máquinas para una fábrica de victorias. Y nadie, a principios de 1943, parecía más ciego a esto que los propios oficiales japoneses. Incluso después del primer contacto con cazas estadounidenses más pesados, como el F-4U Corsair, la doctrina japonesa no cedió. La filosofía seguía siendo la misma: evitar el combate frontal, entrar en el turno, destruir con maniobras. Era como si el pasado garantizara el futuro. Un error fatal. Y luego apareció un nuevo nombre en los informes. Un avión pesado, feo, con la boca abierta en la nariz y 6 ametralladoras .50 en las alas. El Hellcat. Los pilotos se rieron. Los comandantes se rieron. Pero el cielo ya comenzaba a cambiar su tono. La próxima pelea llegaría pronto. Y con él, la primera pista de que la risa no sobreviviría a las matemáticas. Los primeros informes de inteligencia sobre el F-6F Hellcat comenzaron a circular en los pasillos de la Armada Imperial Japonesa a principios de 1943. El tono era casi cómico. El nuevo caza estadounidense, aún no visto en los cielos, parecía tener todas las características que un diseñador japonés consideraría errores. Con más de 12.000 libras de peso total, equipado con un motor radial Pratt & Whitney R2800 notablemente sobresaliente, alas anchas, fuselaje resistente, tanques de combustible autosellantes, blindaje pesado alrededor del piloto y 6 ametralladoras calibre .50 montadas en las alas, el Hellcat se parecía más a un bombardero de escolta que a un caza de superioridad aérea. En la mesa de análisis del Estado Mayor de la Flota Conjunta, la reacción fue unánime. Los estadounidenses no habían aprendido nada. Los ingenieros japoneses, que esculpieron el Zero como un instrumento de precisión y ligereza, vieron en esta monstruosidad solo otro ejemplo de la fallida doctrina occidental, la de tratar de compensar la falta de habilidad del piloto con la maquinaria pesada. La doctrina del Zero se basaba en la ligereza, la energía y la maniobrabilidad. El Hellcat, a primera vista, violó todos estos principios. Minoru Genda, el estratega detrás del ataque a Pearl Harbor y una de las mentes más respetadas de la aviación japonesa, fue contundente en su análisis.
Siguen tratando de volar tanques. Así no es como se gana en el aire. Un Zero puede volar en círculos alrededor de eso. Saburo Sakai, ya consagrado como un as con decenas de victorias confirmadas, reforzó las críticas. Para él, el Hellcat era una versión hinchada del Wildcat, un intento de intimidar por tamaño, pero vulnerable en el combate real. La carga alar del F-6F, alrededor de 36.5 libras por pie cuadrado, era casi un 70% mayor que la del Zero, lo que indicaba, según la doctrina japonesa, un radio de giro que era demasiado amplio para los combates aéreos tradicionales. Era por tanto una presa ideal, lenta para girar, incapaz de reaccionar con la agilidad necesaria, presa fácil para el maestro de la curva. Las matemáticas parecían estar del lado de Japón, pero las matemáticas que conocían los japoneses eran las del combate aéreo de 1941. La guerra, sin embargo, se había convertido en otra cosa. El Hellcat no solo era más pesado, sino que estaba diseñado para resistir, matar y sobrevivir al regreso. La armadura que los japoneses consideraban peso muerto protegía la vida del piloto en situaciones a las que un Zero nunca resistiría. Los tanques autosellantes evitaron explosiones repentinas. Y el armamento, 6 ametralladoras M2.50, con 2.400 rondas en total, permitió al piloto estadounidense disparar con un volumen, alcance y poder de penetración sin precedentes. En los combates aéreos reales, esto significaba que el Hellcat podía absorber docenas de rondas y aún así regresar al portaaviones. El Zero, por otro lado, era un avión suicida potencial. Todo lo que se necesitaba era un disparo bien colocado para incendiar el motor, perforar el tanque o matar al piloto. El fracaso de la inteligencia japonesa fue estructural. Analizaron los números, pero no entendieron el propósito. Juzgaban por peso, sin evaluar la doctrina que estaba detrás de ese peso. El Hellcat fue el producto de una filosofía diferente, no la del duelo, sino la del dominio. No necesitaba vencer la curva, necesitaba subir, zambullirse y disparar. No tenía que resistirse a la maniobra, solo tenía que evitarla. Era, esencialmente, un arma de energía, no de elegancia. Y hubo otro factor que los analistas japoneses ignoraron por completo: el contexto industrial. El Hellcat no era una pieza boutique. Era una plataforma producida en masa, con piezas estandarizadas, capaz de fabricarse cada 61 minutos en Long Island, Nueva York. No solo voló, se replicó a sí mismo. Y esta replicación, silenciosa y constante, era lo que Japón no podía enfrentar. Aún así, en los mapas y en las salas de reuniones, el Hellcat continuó siendo clasificado como un error. Las tácticas no fueron revisadas. Las formaciones de ataque continuaron dibujándose como si Zero todavía fuera el señor de los cielos. La doctrina, basada en el combate de maniobras, no preveía cómo reaccionar ante una aeronave que se negaba a girar, que ascendía verticalmente, que usaba el peso como fuerza y la armadura como estrategia. Sobre el papel, se suponía que el Hellcat no debía funcionar. Pero la guerra ya no se libró sobre el papel. La confianza japonesa no era infundada. Se basó en años de victorias indiscutibles. En todos los teatros donde Zero había estado empleado, desde China hasta Filipinas, desde Malasia hasta Australia, había reinado con autoridad. Pero en 1943, esa confianza comenzó a parecerse peligrosamente a la ceguera. Los informes de combate más recientes mostraron algo que no se podía ignorar. Los Zeros estaban comenzando a caer en números inusuales. Las misiones que solían regresar con todos los aviones ahora perdían 2, 3, 5. Y los testigos hablaron de un nuevo enemigo, aún no identificado con precisión, que escaló más rápido, se zambulló con más fuerza y sobrevivió a ataques que un Wildcat nunca podría resistir. Los primeros encuentros visuales con el F-6F aún estaban por llegar, pero la sombra ya estaba cruzando el océano. En 1943, Japón todavía creía que el próximo gran caza estadounidense cometería los mismos errores que los anteriores: sobrepeso, motor de gran tamaño, poca maniobrabilidad. Todavía no sabían que el F-6F Hellcat fue el primer avión diseñado desde cero con datos reales de combate contra el Zero, que su fuselaje, su carga, su resistencia y su armamento no fueran defectuosos, eran respuestas directas a las virtudes del propio Zero. Y esta respuesta saldría a la luz en el primer contacto. Un combate que, en palabras de un piloto japonés,
Ya no se sentía como una pelea entre guerreros. Parecía una emboscada de acero. En la siguiente parte, el primer enfrentamiento directo entre Hellcats y Zeros. Y el momento exacto en que la lógica de la guerra aérea comenzó a invertirse, no con un duelo, sino con una inmersión vertical. 30 de septiembre de 1943. El cielo sobre la remota isla Marcus estaba despejado, cortado solo por las ráfagas de viento y el rugido intermitente de los motores radiales. Era una misión de rutina, escolta de reconocimiento. El suboficial de primera clase Yoshio Fukui voló en formación con otros 2 Zeros, manteniendo el patrón táctico desarrollado a lo largo de los años. Detectar, girar, dominar. La doctrina era simple y sólida. Mantener la superioridad de la maniobra, usar la curva para posicionar, disparar, salir. La inteligencia predijo que en ese sector, la única amenaza potencial serían los bombarderos pesados con escoltas débiles. Pero luego, viniendo del sureste, 6 puntos oscuros comenzaron a elevarse. Inicialmente, parecían B-25 en un enfoque errático, pero cuando se dieron la vuelta, la silueta se volvió inconfundible. Un inmenso monomotor, con alas proporcionalmente cortas y un fuselaje ancho. Fue el primer encuentro visual con el F-6F Hellcat. La reacción de Fukui fue automática. Entró en una curva de picado, esperando que los aviones estadounidenses, pesados y lentos, mantuvieran una trayectoria lineal. Era la maniobra clásica, sacrificar altitud para ganar posición. Pero lo que sucedió después no estaba en ningún manual. El Hellcat subió, propulsado por su motor Pratt & Whitney R2800, con 2000 caballos de fuerza. El Hellcat ascendió con un ángulo y velocidad incompatibles con su tamaño. Mientras Fukui intentaba seguirle el ritmo, su velocidad disminuyó. Zero luchó contra la gravedad. El caza estadounidense no solo ganó altitud, sino que lo hizo de manera agresiva. A 15.000 pies, realizó un martillo, una maniobra en la que el avión asciende en una línea casi vertical. Se bloquea en la parte superior y gira 180 grados sobre su propio eje, cayendo directamente sobre la cola del japonés. En 3 segundos, 6 ametralladoras M2 abrieron fuego a 400 metros. El Zero de Fukui fue alcanzado por 17 proyectiles antes de que lograra escapar con una guiñada. Su avión regresaría a la base plagado de agujeros, los paneles del ala izquierda casi rotos, el panel de instrumentos roto. Su compañero de ala, el suboficial Masao, fue derribado sin tiempo para maniobrar. El avión de reconocimiento que escoltaban nunca regresó. Esta fue la primera sangre, la primera vez que la doctrina de combate japonesa, basada en maniobras horizontales, se encontró con un enemigo que luchaba verticalmente. La primera vez que la velocidad, el peso y la potencia se usaron como armas tácticas, y no como limitaciones. La lógica del combate aéreo estaba cambiando silenciosamente. El Hellcat no estaba allí para batirse en duelo en las curvas. Vendría desde arriba, a gran velocidad, dispararía con volumen y volvería a subir antes de que los Zeros pudieran reaccionar. Fue la doctrina estadounidense de boom and zoom, puesta en práctica con una máquina construida para ejecutarla. Más que una victoria única, esa lucha reveló un cambio estructural. El Hellcat no buscó un combate prolongado. Fue entrenado para entrar, destruir y salir con energía. Esta energía fue generada no solo por el motor, sino por todo un concepto: volar con una ventaja de altitud, mantener la velocidad y trabajar en coordenadas dobles a través de la radio. El Zero, incluso en manos experimentadas, estaba atascado con una doctrina diseñada para maniobras cercanas, para peleas de perros puras, para disputas visuales. Pero ahora, los enfrentamientos tuvieron lugar antes del contacto visual, y cuando Zero vio al enemigo, ya estaba en el punto de mira. Lo que los pilotos japoneses se dieron cuenta ese día fue solo el comienzo. El F-6F Hellcat, diseñado en base a estudios detallados de enfrentamientos anteriores con el Zero, brindó respuestas prácticas a todas las vulnerabilidades estadounidenses. Blindaje donde antes solo había metal delgado, potencia para maniobras verticales donde antes solo había maniobras horizontales, alcance para luchar a largas distancias sin depender de bases intermedias, y armas con suficiente volumen y letalidad para destruir un avión con unos pocos disparos. El combate de la isla Marcus fue revisado cuidadosamente por el alto mando japonés. La descripción de Fukui de la maniobra vertical y el disparo brutal levantó sospechas de que este nuevo caza estadounidense
No era solo una versión mejorada del Wildcat. Había algo diferente, algo que no se ajustaba a la lógica anterior. Aún así, los informes oficiales mantuvieron la evaluación cautelosa. El Hellcat era una amenaza, sí, pero una amenaza manejable. Era un arma, no un sistema. Un error de lectura que resultaría fatal. Al otro lado del Pacífico, mientras los japoneses intentaban descifrar lo que habían enfrentado, la Marina de los E.U. celebró el éxito del F-6F en su bautismo de fuego. El programa de desarrollo Hellcat, dirigido por Grumman, había sido una respuesta directa a las lecciones aprendidas en el campo de batalla. La velocidad máxima, la robustez estructural y la facilidad de producción no fueron accidentales, fueron requisitos tácticos. Y la doctrina de la Armada estadounidense era clara. El nuevo caza debía garantizar la superioridad aérea en cualquier teatro, a cualquier altitud. En los meses siguientes, las reuniones se volverían más frecuentes, y cada combate revelaría un nuevo detalle de la superioridad táctica estadounidense. Pero los japoneses todavía creían que este choque era una excepción, que en condiciones ideales, con mayor número o mejor posicionamiento, Zero recuperaría su ventaja. La doctrina aún se resistía. Todavía no sabían que el cielo del Pacífico se estaba volviendo hostil, y la verdadera destrucción doctrinal aún estaba por venir, porque en la próxima misión no habría 2 o 3 Hellcats, serían 12, en proceso, operando en perfecta coordinación, y por encima de ellos, los ojos invisibles del radar ya estaban mirando los cielos. 5 de octubre de 1943. Solo 5 días después del primer contacto en la isla Marcus, el 204 Grupo Aéreo Japonés recibió órdenes de interceptar una fuerza estadounidense que se acercaba a la isla Wake. Fue una de las muchas misiones defensivas lanzadas apresuradamente contra las operaciones de ataque y fuga realizadas por los portaaviones de la Marina de los E.U. Hasta entonces, estas incursiones seguían un patrón: bombardeos rápidos, retirada estratégica, dificultad para interceptar. Pero algo estaba cambiando. El teniente Yoshio Shega lideraba una formación de 12 ceros cuando vieron cazas enemigos a 20.000 pies de altitud, divididos en 3 formaciones compactas. Eran Hellcats, otra vez. Y esta vez, no estaban huyendo, estaban esperando. El escenario parecía ideal para los japoneses. Tenían altitud, sorpresa y superioridad numérica local. En cualquier otro momento de la guerra, sería una victoria garantizada. Pero cuando se lanzaron hacia los Hellcats, esperaban una reacción evasiva, desorganización o al menos dispersión. En cambio, los estadounidenses mantuvieron el entrenamiento. En silencio, como una pared coordinada, realizaron una inmersión suave, convirtiendo la altitud en energía. La respuesta fue contradictoria y devastadora. La inmersión de los Hellcats no fue un escape. Era parte de un ciclo. Tan pronto como los Zero abrieron fuego, tratando de golpear en una trayectoria descendente, los F-6F absorbieron el impacto con blindaje frontal y tanques protegidos, algo impensable para un Zero. Y justo cuando la energía cinética de los japoneses comenzó a disiparse, los Hellcats se levantaron de nuevo. A 25.000 pies, mientras los motores de los Zero perdían potencia y oxígeno, los R-2800 estadounidenses seguían entregando más de 1.600 caballos de fuerza. Fue allí, entre el cielo y el silencio, donde los roles comenzaron a invertirse. El siguiente ataque fue el punto de inflexión. La formación japonesa, ahora a menor altitud, comenzó a ser cazada. Uno por uno, los Hellcats se zambulleron con velocidad y estabilidad, disparando sus 6 ametralladoras en ráfagas cortas, precisas y coordinadas. Los pilotos estadounidenses trabajaban en parejas, uno volando por encima del otro. Cuando Zero eligió un objetivo, el segundo se lanzó inmediatamente desde la posición superior. No hubo duelo, no hubo combate justo. Era sistemático, frío, funcional. De los 12 Zeros que despegaron, 8 fueron derribados. No se perdió ningún Hellcat. A partir de ese día, los informes de campo comenzaron a cambiar de tono. Pilotos como el teniente comandante Tanimizu, un veterano de varios teatros de operaciones, comenzaron a admitir, incluso en reuniones cerradas, que los manuales de combate ya no se aplicaban. «Olvídate de todo lo que sabes sobre las peleas de perros», dijo durante una sesión informativa interna. «No pelean, ellos ejecutan». Tanimizu fue claro.
Los estadounidenses estaban adoptando una doctrina que no respondía al honor o al coraje, sino a la física. Lucharon en base a la energía, la altitud, la velocidad y la disciplina táctica, y sobre todo, lucharon como unidades interdependientes, guiadas por radio y por radar con capacidades de coordinación mucho más allá de la experiencia visual. Los japoneses, entrenados para actuar de forma independiente, volaron como samuráis. Los estadounidenses, como engranajes en una máquina voladora. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. En cada pieza de aluminio blindado, en cada formación táctica observada desde lejos, estaba la advertencia. La guerra había cambiado, pero el orgullo doctrinal, consolidado por años de victorias, impidió una respuesta efectiva. Si estás disfrutando desentrañando estos hechos y rediseñando esta transformación histórica, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos seguir trayéndote contenido detallado como este, con precisión técnica y respeto por la memoria. Se siguieron enseñando manuales, las tácticas repetidas, órdenes de vuelo sin cambios, pero los resultados comenzó a acumularse. Cada semana, un nuevo escuadrón perdía hombres. Un nuevo comandante regresó en silencio. Los pilotos, una vez venerados como guerreros, ahora regresaban en silencio, con marcas de disparos en la parte trasera del avión, manos temblorosas e informes que parecían demasiado fantásticos para ser verdad. Sabían dónde estábamos incluso antes de vernos, dijo un funcionario. Atacaron desde ángulos en los que no podíamos girar, y si tratábamos de escapar, subían como si la gravedad no se aplicara. Pero nada había preparado aún a los japoneses para lo que sucedería al mes siguiente, cuando los estadounidenses no solo mantuvieron la superioridad aérea, sino que comenzaron a usarla como un instrumento de aniquilación sistemática. En Formosa, lo que era combate se convirtió en una estadística, y la doctrina japonesa se volvería, por primera vez, obsoleta en tiempo real. En 1941, ser piloto de la Armada Imperial Japonesa requería más que habilidad técnica, requería disciplina espartana, excelencia física y años de entrenamiento. El proceso de selección comenzó con clases de cientos de cadetes, pero solo una fracción llegó al final. El resultado fue una élite aérea, hombres con 700 horas de vuelo, dominio de maniobras acrobáticas, artillería de precisión, y una filosofía de combate centrada en la espiritualidad del Bushido. No solo volaron, creían que luchaban como extensiones del imperio, pero en 1944 esa realidad se había erosionado hasta la base. La escasez de combustible, el colapso logístico y las pérdidas catastróficas obligaron a Japón a acelerar su entrenamiento de pilotos. Los hombres jóvenes con 200, a veces 100 horas de vuelo, fueron lanzados al combate sin haber disparado ni una ráfaga real. Muchos nunca habían volado de noche. Otros ni siquiera habían practicado el aterrizaje en formación. La preparación, que solía llevar 3 años, ahora se redujo a 3 meses. El campo de batalla no perdonaría. Mientras tanto, los estadounidenses abrazaron lo contrario. El programa de capacitación en los Estados Unidos se estaba expandiendo con una eficiencia casi industrial. Cada piloto que llegó al Pacífico llevaba al menos 300 horas de vuelo en su currículum, incluidas 50 horas en el propio modelo Hellcat. Habían practicado el aterrizaje en portaaviones tantas veces que el gesto se había vuelto automático. Habían disparado decenas de miles de rondas en la práctica. Habían aprendido maniobras evasivas, combate en pareja, doctrina energética, recuperación en picado y vuelo nocturno, todo en la inmensidad de los desiertos de Texas, donde los instructores supervisaban cada movimiento como ingenieros en una línea de montaje. El piloto estadounidense no fue un héroe individual, era un producto sistemático, pero había algo aún más invisible que daba forma a la superioridad aérea estadounidense: el radar. En 1943, los portaaviones estadounidenses ya operaban con centros de control de interceptación aérea por radar, capaces de detectar aviones enemigos a más de 150 millas náuticas de distancia. Cuando un escuadrón japonés despegaba de bases como Formosa, Rabaul o Truk, su presencia se registraba antes de que pudieran ver el mar debajo. Mientras los pilotos japoneses seguían mirando al cielo tratando de encontrar al enemigo con sus propios ojos, los Hellcats ya conocían la posición, la altitud y la velocidad exactas de la fuerza enemiga. No volaron a ciegas.
Volaron como depredadores guiados por coordenadas precisas, buceando con ventaja, atacando con cálculo, abandonando el combate incluso antes de que hubiera una reacción. La diferencia práctica de esta tecnología fue brutal. Mientras los Zeros buscaban contacto visual, los Hellcats ya estaban a mayor altura, con el sol a sus espaldas, en perfecta formación, coordinando el momento exacto de la inmersión por radio. Un piloto estadounidense rara vez volaba solo. Operaba como parte de un sistema donde el control en tierra, o en la cubierta del portaaviones, monitoreaba todo en tiempo real. La doctrina estadounidense se basó no solo en el ojo del piloto, sino en toda una infraestructura que amplió su visión, su reacción y su letalidad. La desventaja japonesa fue más que táctica. Era estructural. La industria japonesa de radares era incipiente, sus sistemas a bordo escasos, rudimentarios e ineficaces. Peor aún, el concepto mismo de guerra asistida por sensores fue rechazado por sectores conservadores de la doctrina imperial. La visión romántica del guerrero solitario prevaleció, incluso cuando las nubes ocultaron al enemigo. Cuando aparecieron los Hellcats, no fue porque hubieran sido vistos, era porque sabían dónde estaban los Zero, y los estaban esperando. Para entonces, la disparidad se había convertido en una estadística. En el combate entre pilotos japoneses veteranos y novatos estadounidenses, todavía había equilibrio, pero tales confrontaciones se volvieron cada vez más raras. El nuevo estándar era diferente. Pilotos estadounidenses experimentados que se enfrentaban a jóvenes inexpertos de Japón, se apresuraban a entrar, con pocas horas de vuelo, sin coordinación de radio, sin apoyo táctico real. El resultado era predecible. En 1944, por cada piloto estadounidense derribado, hubo más de 10 japoneses muertos. No fue una guerra de habilidades, fue una guerra de sistemas. La confesión vino con amargura. El teniente comandante Yoshihiro Hashimoto, oficial de entrenamiento en Kasumigara, escribió en su informe final: «Estamos enviando niños a luchar contra profesionales. Ayer Ensen Yamamoto se adelantó. Nunca disparó sus armas en vuelo. No tenemos municiones para practicar. Nunca voló de noche. No tenemos combustible para este entrenamiento». Duró 7 minutos en su primer partido. En 7 minutos, este joven había sido tragado por una máquina de guerra que nunca había tenido la oportunidad de entender. Al mes siguiente, esta máquina funcionaría a gran escala. La batalla de Formosa estaba a punto de comenzar, y con ella, la masacre silenciosa que demostraría que los Hellcats ya no ganaban batallas. Estaban borrando generaciones. Octubre de 1944. La costa este de Formosa se convirtió en un teatro invisible de la guerra aérea. Durante 3 días consecutivos, los portaaviones de la Tercera Flota de Estados Unidos lanzaron oleadas de cazas y bombarderos sobre objetivos japoneses con precisión milimétrica. Por otro lado, la propaganda imperial se apresuró a declarar una victoria histórica. Los periódicos de Tokio anunciaron 300 aviones enemigos destruidos, titulares impresos incluso antes de que llegaran los informes de campo. La población celebró. Finalmente creían, el poder aéreo estadounidense se había roto. Pero la verdad era diferente. Detrás de escena, los oficiales de la Armada Imperial sabían lo que había ocurrido. No era una victoria, era una aniquilación. De los más de 400 aviones japoneses lanzados en la defensa de Formosa, 312 fueron destruidos. Las bajas estadounidenses, contrariamente a lo que dijo la prensa japonesa, totalizaron solo 89 aviones, muchos de ellos recuperados o con pérdidas materiales. El resultado no fue solo táctico, fue psicológico. Por primera vez, los comandantes japoneses se dieron cuenta de que habían perdido algo que no se puede recuperar: la iniciativa. El patrón de la batalla fue claro e implacable. Las formaciones Hellcat llegaron en oleadas sucesivas, con cobertura de radar, apoyo de bombarderos en picado, reconocimiento fotográfico y ataques coordinados. Cuando un grupo de Zeros logró despegar, ya era demasiado tarde. Los Hellcats operaron a múltiples altitudes, escoltando bombarderos, aislando formaciones enemigas y atacando desde arriba, con una ventaja energética. Pilotos japoneses experimentados, algunos con más de 10 victorias, se estrellaron sin siquiera ver al enemigo. En tierra, las bases fueron destruidas sistemáticamente, hangar por hangar, pista por pista. Muchos aviones fueron destruidos mientras aún rodaban. Los estadounidenses sabían dónde atacar y en qué orden. El control táctico de la batalla les pertenecía, pero lo que selló el colapso no fue la destrucción física,
Fue la revelación silenciosa, semanas después, de que no había sido una victoria. Uno por uno, los escuadrones enviados a Formosa no regresaron. Los comandantes esperaron mensajes durante días. Ninguno llegó. Solo listas de desaparecidos. Viejos nombres, veteranos de las campañas en China, Filipinas, Rabaul, todos borrados. La realidad se impuso como una densa niebla. Los mejores hombres habían caído. Y el enemigo, lejos de ser destruido, apenas había sufrido rasguños. El teniente Mitsuru Watanabe, uno de los pocos sobrevivientes, registraría en su diario: no hubo combates, no hubo duelo. Era como volar hacia una pared invisible, un rayo tras otro, explosiones en los flancos, pedidos que no llegaron. Y entonces, silencio. Fue el final de una era. La doctrina japonesa, basada en la maniobrabilidad y el coraje del piloto individual, simplemente ya no funcionaba. Las tácticas enseñadas en los manuales no se aplicaban. Las formaciones se rompieron en la primera inmersión enemiga. Las peleas no duraron más de segundos. El cero, tan temido al comienzo de la guerra, ahora era un objetivo. En Tokio, la desconfianza comenzó a crecer. La diferencia entre el discurso oficial y la realidad del frente ya no podía ocultarse. Oficiales de alto rango como el almirante Onishi, el cerebro de la estrategia kamikaze, comenzaron a sugerir medidas desesperadas. Sabía lo que la batalla de Formosa había revelado, que Japón ya no tenía alas para defender su territorio. Fue una confesión silenciosa pero definitiva. El cielo había cambiado de dueño, y mientras Japón lamentaba sus ilusiones, Estados Unidos solo aceleró. El Hellcat, ahora probado y verdadero, se convirtió en el símbolo de la supremacía aérea estadounidense. Pero lo que pocos sabían era que, detrás de la carcasa de acero y las 6 ametralladoras .50, había un secreto aún más profundo: la producción. La guerra del cielo se decidió, de hecho, sobre el terreno. Y sobre el terreno, Estados Unidos fabricó una victoria por hora. 19 de junio de 1944. En el corazón del mar de Filipinas, el intenso cielo azul preparó el escenario para la mayor confrontación aérea naval de la historia. En el lado japonés, se lanzaron 373 aviones en 4 grandes oleadas de ataque, desde 9 portaaviones. Era la última gran esperanza de la Armada Imperial de cambiar el rumbo de la guerra. En el lado estadounidense, la Fuerza de Tarea 58 estaba esperando. Pero lo que sucedió en las horas siguientes no fue una batalla. Fue una masacre aérea sin precedentes. Antes de que cualquier bomba japonesa tocara la cubierta de un portaaviones estadounidense, docenas de Hellcats ya estaban en posición, operando a altitudes escalonadas, en formaciones tácticas perfectas, guiados por radares a bordo y coordinados por radios que mapeaban el espacio aéreo en tiempo real. Los japoneses apenas sabían dónde estaban. Los estadounidenses lo sabían todo. El primer contacto ocurrió a 80 millas de la flota estadounidense. Los aviones de reconocimiento E-1 informaron de la aproximación de múltiples formaciones enemigas. Inmediatamente se lanzaron 220 Hellcats en pares, distribuidos en altitudes entre 15 y 30.000 pies. Cuando los ceros aparecieron en el horizonte, esperaban encontrar una resistencia dispersa. En cambio, fueron interceptados antes de que pudieran ajustar la formación. La primera ola japonesa se desintegró en 15 minutos. El segundo, cortado antes de llegar a la línea de bombardeo. El tercero, destruido en fragmentos, con pilotos saltando en llamas. Solo un avión de cuarta ola logró lanzar bombas y falló su objetivo. Los pilotos estadounidenses describirían el episodio con una mezcla de incredulidad y precisión quirúrgica. Fue como derribar objetivos estacionarios, dijo el teniente Eugene Valencia, uno de los ases del VF-16. Vinieron en línea recta, sin maniobrar, como si no supieran que estábamos allí. La expresión utilizada por los pilotos para definir la masacre pasó a la historia. El gran tiro al pavo de las Marianas, la tarde en que los ceros se convirtieron en pavos sacrificados. En un solo viaje, los estadounidenses destruyeron 273 aviones enemigos. Japón, a cambio, hizo un daño mínimo y perdió a casi todos sus pilotos veteranos restantes. Fue el fin de la élite aérea japonesa. Lo que vendría después serían jóvenes inexpertos, lanzados contra una maquinaria militar que producía combatientes, municiones y doctrina a un ritmo industrial. Y aquí vale la pena detenerse por un hecho que muchos ignoran. Entre 1943 y 1945,
Estados Unidos produjo, en promedio, 2.600 aviones de combate por mes. Japón, en el mismo periodo, apenas llegó a 400. Por cada cero construido, 6 Hellcats salieron de la línea de ensamblaje de Grumman. Si este número te sorprendió, comenta a continuación con una palabra que resuma esta disparidad: poder absoluto, la logística gana, o simplemente, increíble. Porque eran estas matemáticas, frías, invisibles, despiadadas, las que definían quién controlaría los cielos. El impacto de la masacre en el mar de Filipinas fue inmediato y devastador. Japón perdió más que aviones. Perdió la capacidad de proyectar el poder aéreo embarcado. Sus portaaviones, incluso si estaban físicamente intactos, se convirtieron en plataformas inútiles, sin pilotos experimentados para operarlos. Era como tener espadas sin espadachines, un símbolo del poder militar vaciado por la realidad logística. Y entre bastidores, los líderes japoneses comenzaron a comprender que esa guerra aérea, como habían aprendido y dominado en años anteriores, ya no existía. La doctrina que definía el honor en el combate, la precisión en las maniobras y la fe en el coraje del piloto, había sido reemplazada por altímetros, radares y radios. La guerra del mañana ya se estaba librando hoy, y no aceptaba la poesía. Pero la ironía final aún estaba por llegar, porque incluso después de este colapso aéreo, Japón todavía no había comprendido la escala real de la amenaza. La destrucción visible de los combatientes era solo la superficie. El verdadero poder estadounidense estaba en otra parte, en las fábricas. Y no solo estaban produciendo aviones, estaban dando forma al resultado final de la guerra con un ritmo, precisión y volumen que ninguna otra nación en la Tierra podría lograr. Octubre de 1944. Después de la devastación aérea de Taiwán y el colapso en el mar de Filipinas, la Armada Imperial Japonesa ya no volaba para ganar, voló para morir. En reuniones cerradas en el cuartel general de Manila, el vicealmirante Takijiro Onishi presentó la propuesta que cambiaría el significado de la palabra piloto en el léxico de la guerra. Si ya no podemos alcanzar al enemigo por los medios tradicionales, debemos golpearlo con nuestro propio cuerpo. Fue allí donde nació la doctrina oficial de los ataques kamikaze, una respuesta desesperada a la supremacía aérea estadounidense que había dejado a Japón sin alternativas tácticas, logísticas o doctrinales. Era más que una nueva táctica. Fue una confesión silenciosa. Cuando un imperio decide convertir a sus pilotos en proyectiles humanos, el enemigo ya ha ganado en los cielos y comienza a ganar en ideas. El razonamiento era brutalmente simple. Un avión que transportaba una bomba de 250 kilogramos podría, si se guiaba con precisión suicida, causar más daño que 10 misiones convencionales. Y los estadounidenses avanzaban. La flota de portaaviones operaba cada vez más cerca de las islas japonesas. Onishi argumentó que incluso con pocos aviones era posible cambiar el rumbo, no con victoria, sino con miedo. Pero lo que la doctrina kamikaze no previó fue el nuevo papel de los Hellcats, guardianes del mar. Durante la batalla de Okinawa, de abril a junio de 1945, se lanzaron más de 1.500 misiones kamikaze contra la flota estadounidense. Y sin embargo, el 80% de esas misiones fueron interceptadas antes de que se acercaran a sus objetivos, en gran parte gracias a los cazas F-6F Hellcat, que operaban desde los portaaviones de escolta, en patrullas incesantes. Los pilotos estadounidenses, entrenados para la intercepción rápida, volaron en parejas, recibiendo coordenadas exactas del radar a bordo. La técnica era clara: identificar, separar, destruir. Muchos kamikazes ni siquiera sabían que estaban siendo rastreados. Cuando vieron al caza enemigo, ya era demasiado tarde. Una vez más, la estructura estadounidense demostró su valía. Cada escuadrón Hellcat operaba en sincronía con barcos de piquete de radar, unidades especializadas que detectaban aproximaciones a cientos de millas de distancia. Los pilotos conocían el vector, la altitud, la hora. Mientras Japón buscaba mártires, Estados Unidos coordinaba las interceptaciones con matemáticas letales. La doctrina del sacrificio chocó con la doctrina de la superioridad total. En un informe de posguerra, el almirante japonés Matome Ugaki resumió el dilema. El suicidio era la única arma que nos quedaba. Pero cuando el enemigo mata a 4 de cada 5 antes de que se acerquen, incluso el sacrificio pierde su efectividad. La guerra aérea había trascendido el combate.
se había convertido en un desequilibrio sistémico, donde un lado operaba con esperanza y el otro con estadísticas. El kamikaze no era solo un avión enemigo. Era el retrato de un guerrero sin alternativas, arrojado al abismo por un comando que ya no sabía cómo ganar. Y si Japón sacrificó hombres por falta de medios, Estados Unidos hizo lo contrario. Mientras los japoneses luchaban con lo que quedaba, Estados Unidos fabricaba nuevas armas, nuevos aviones, nuevos pilotos, todos de ritmo rápido, todos reemplazables. Y en el corazón de este esfuerzo de guerra había una línea de producción silenciosa, precisa y despiadada, la fábrica que crearía el caza más letal del Pacífico. Su nombre era Grumman, y su producto fue el Hellcat. Pero para comprender el impacto real de esta máquina, es necesario conocer la fábrica desde adentro, donde 12.000 aviones cobraron vida en un tiempo récord, y donde la victoria comenzó mucho antes de cualquier disparo. Durante los últimos años de la guerra en el Pacífico, volar ya no era suficiente. Era necesario destruir, de manera rápida, precisa y preferiblemente antes de que el enemigo reaccionara. En este campo, el F-6F Hellcat no era solo un caza. Era una plataforma de tiro flotante, optimizada para un solo propósito: ganar con estadísticas. Mientras que el A6M0 se basaba en dos ametralladoras de 7,7 mm y, en los modelos más avanzados, dos cañones de 20 mm con baja cadencia y munición limitada, el Hellcat llevaba 6 ametralladoras Browning M2 calibre .50, que juntas disparaban hasta 4.500 disparos por minuto. Ese número no solo fue impresionante, fue definitivo. En pruebas prácticas, un Hellcat podía lanzar una línea de fuego tan densa que destruía por completo el fuselaje de un Zero con una sola pasada, sin necesidad de apuntar refinadamente, sin un enfoque peligroso. Fue suficiente para mantener el objetivo en la retícula durante 2 segundos. 2 segundos, y el caza japonés se convertiría en escombros. Pero la diferencia no era solo de cantidad, era ingeniería balística. El calibre 50 estadounidense tenía un alcance efectivo superior, una velocidad de salida más alta y una penetración muy por encima de los cañones japoneses. Mientras que los cañones del acero a menudo fallaban después de unos pocos disparos o requerían una recarga manual en pleno vuelo, las Browning M2 eran confiables, fáciles de mantener y casi indestructibles. Hubo informes de Hellcats que aterrizaron con 5 ametralladoras en funcionamiento, una bloqueada por sobrecalentamiento, y aún así lograron derribar 2 aviones enemigos durante el enfrentamiento. La diferencia entre ambas plataformas era brutal. Mientras que el Hellcat podía atacar desde lejos, con superioridad en volumen y potencia, el Zero necesitaba acercarse peligrosamente, apuntar con precisión y esperar que sus cañones no se atascaran. En el combate real, ese tiempo simplemente no existía, y cuando se trataba de resistencia, la balanza se inclinó aún más. Los Zeros están diseñados para una máxima ligereza. Esto significaba una ausencia total de blindaje, tanques de combustible sin sellar, y una estructura que priorizaba la maniobrabilidad sobre la durabilidad. Fue una decisión doctrinal. El piloto era el guerrero espiritual, no un engranaje en la máquina. Por lo tanto, un solo proyectil, 50 bien colocado, podría incendiar todo el avión. Por el contrario, el Hellcat está diseñado para perdurar. La cabina estaba blindada, los tanques autosellantes evitaban explosiones, y el fuselaje resistía decenas de impactos sin colapsar. En varias ocasiones, los Hellcats regresaron a la base con alas perforadas, motores maltrechos y paneles carbonizados, y aún así aterrizaron de manera segura. Uno de ellos, pilotado por el teniente Hamilton McWhorter, fue alcanzado por más de 200 rondas de armas pequeñas durante una misión sobre Saipán. No solo sobrevivió, aterrizó. Este desequilibrio se ha traducido en números incuestionables. A lo largo de la guerra, el Hellcat fue responsable de 5.223 victorias aéreas confirmadas. El Zero, que dominó los cielos en 1941, se convirtió en una estadística. Derribado, destruido, reemplazado. El propio Japón ha reconocido el problema. En informes técnicos obtenidos después de la guerra, los ingenieros de Nakajima admitieron que el A6M ya estaba obsoleto en 1943, pero las limitaciones industriales y materiales impidieron el desarrollo de un reemplazo efectivo.
Lo que quedaba era intentar ganar con honor, en máquinas que no podían resistir ni un toque del nuevo patrón de combate. Y sin embargo, la doctrina japonesa insistió. En los manuales de 1944, las instrucciones de combate recomendaban que el piloto del Zero se acercara lateralmente al enemigo, apuntando al motor y disparando en ráfagas cortas. Pero en el combate real, este escenario era casi imposible. El Hellcat rara vez volaba solo. Cuando un Zero intentó maniobrar lateralmente, fue interceptado inmediatamente por un segundo caza estadounidense. Y si podía disparar, tenía que golpearlo perfectamente. De lo contrario, sería tragado por una andanada de 6 ametralladoras disparando al unísono, atravesando el cielo con poder acumulado. Era la matemática de la destrucción en su forma más pura. El piloto japonés necesitaba ser un artista, preciso, rápido, intuitivo. El piloto estadounidense solo necesitaba seguir el manual. El sistema hizo el resto. Un documento de la Marina de los E.U. incluso decía, si el piloto estadounidense ve el Zero antes de ser visto, la pelea ya está ganada. Y lo más cruel fue que, la mayoría de las veces, esto fue exactamente lo que sucedió. El Hellcat vio primero, disparó primero, sobrevivió más. En ese momento, la superioridad ya no era una cuestión de opinión, era un estándar operativo. Zero era un fantasma de una época pasada, un símbolo de una doctrina que ignoraba que, en la guerra, el que gana no es el más audaz, sino el más adaptado. El teniente Takeo Tanimizu, uno de los últimos ases japoneses activos en 1945, confesó a un colega, ya no importa cómo volemos, tienen la altitud, tienen la velocidad, tienen el alcance, solo tenemos coraje, y el coraje no perfora la armadura. Pero si el coraje no fuera suficiente, lo que realmente selló el destino de la guerra aérea fue el origen de esta máquina de superioridad. El Hellcat no nació de un milagro, nació de una fábrica, una línea de ensamblaje que combinaba ingeniería de precisión, logística implacable y una obsesión por la mejora continua. Y esa línea de montaje, ubicada en Long Island, Nueva York, produciría el equivalente a un escuadrón a la semana. En el próximo capítulo, abriremos las puertas de Grumman y veremos cómo una sola instalación convirtió el aluminio y los pernos en la supremacía del aire. El verdadero motor de la victoria estadounidense no fue solo rugir en los cielos. Vibraba incesantemente en los hangares de acero, cintas transportadoras y cafeterías de la fábrica de Grumman en Bethpage, Long Island. Allí, el F-6F Hellcat no era un proyecto, era una producción en línea, un organismo vivo con un triple turno, luces encendidas hasta altas horas de la noche y un objetivo no negociable, un nuevo caza cada 60 minutos. Cada hora, una nueva máquina alada abandonaba el suelo y llevaba consigo la certeza de que el tiempo estaba del lado de los Estados Unidos. Fue la guerra transformada en un sistema. Con 25,000 empleados, Grumman operaba como un reloj industrial. Hombres y mujeres, muchos de ellos con familiares al frente, ocuparon cada puesto con una precisión casi coreografiada. Más del 30% de la fuerza laboral era femenina. Eran operadores de prensas, soldadores, técnicos de montaje y probadores de sistemas hidráulicos. Lo que la doctrina japonesa veía como fragilidad social, Estados Unidos lo transformó en una fuerza logística. Cada parte de cada Hellcat estaba estandarizada, intercambiable, rastreable. Si un avión aterrizaba dañado en Iwo Jima, las piezas de repuesto podían entregarse por mar, aire o desmontarse de cualquier otro caza. Todo encajaba, todo funcionaba. Este detalle fue más que conveniencia, fue estrategia. Un piloto japonés al que se le dañó su Zero en el campo dependía de piezas específicas, a menudo hechas a mano, ajustadas una a una por artesanos con décadas de experiencia. Si un tanque de combustible explotara, la reparación podría llevar días o nunca suceder. El Hellcat era modular. Los mecánicos podían reemplazar las alas, los sistemas eléctricos, los paneles y los motores completos en cuestión de horas. El tiempo promedio entre un aterrizaje con daños y el regreso al combate fue de menos de 48 horas. Para Japón, el mismo proceso tomó una semana, cuando había piezas. Cuando no había ninguno, el avión se convirtió en chatarra. Y el contraste no se detuvo ahí. El Zero, aunque brillante en diseño aerodinámico,
se produjo en un entorno casi artesanal. Las fábricas de Mitsubishi y Nakajima utilizaban mano de obra calificada pero limitada, con herramientas no estándar y una capacidad de escala extremadamente pequeña. En 1944, en el apogeo del esfuerzo bélico, Japón pudo producir poco más de 400 ceros por mes. Esto con un enorme esfuerzo estatal y una movilización total de la industria. Grumman, solo, produjo 3 veces más. Y no solo produjo más, produjo mejor. Los Hellcats llegaron a los portaaviones ya probados, calibrados, listos para el combate. Y, si es necesario, podrían montarse en islas remotas, directamente en pistas improvisadas. La eficiencia estadounidense fue más allá de la producción. La logística de distribución funcionó como una cadena inquebrantable. Las cajas que contenían alas, hélices, ametralladoras y sistemas hidráulicos cruzaban los Estados Unidos en trenes blindados, abordaban barcos escoltados y llegaban a bases como Guadalcanal, Peleliu o Tinian con rotación semanal. Cada portaaviones llevaba no solo aviones listos para usar, sino suficientes piezas de repuesto para mantener toda el ala aérea en funcionamiento durante semanas, incluso bajo fuego constante. Este sistema absorbió las pérdidas de forma natural. Si 10 Hellcats fueran derribados en combate, llegarían 10 nuevos en cuestión de días. Era como si la flota nunca disminuyera. En la práctica, Japón estaba luchando contra una máquina de guerra que no se cansaba. Mientras los comandantes japoneses hacían malabarismos para reunir nuevos escuadrones con los restos de la élite derribada, los estadounidenses solo abastecían las líneas de montaje. Y lo que más me impresionó fue la mentalidad. Para los ingenieros de Grumman, cada mejora sugerida en el campo fue absorbida, probada e implementada en cuestión de semanas. El Hellcat evolucionó en tiempo real. Blindaje más ligero, sistemas eléctricos más eficientes, puntería mejorada, radios más potentes. Cada detalle se revisó con obsesión pragmática. El caza no era solo un arma. Era una plataforma viva, en constante mejora. El ingeniero Leroy Grumman, fundador de la compañía, dijo que su objetivo no era hacer el caza perfecto, sino hacer que el caza fuera confiable. No importa si el piloto es el mejor del mundo. Si el avión no arranca, muere. Esta simple lógica ha dado forma a toda la filosofía de producción. Y funcionó. De cada 100 Hellcats enviados al Pacífico, más de 90 completaron misiones de combate sin fallas técnicas. El Zero, por otro lado, sufrió problemas de mantenimiento, fugas de combustible, fallas en las armas y dificultades para operar en clima tropical. Pero el dato final que selló la diferencia no provino del campo de batalla, vino de la hoja de cálculo de producción. Entre 1942 y 1945, Estados Unidos fabricó 12.275 unidades del F-6F Hellcat. De estos, más de 8.000 han participado directamente en operaciones de combate. Fue el avión que derribó a la mayoría de los enemigos en toda la guerra. Y fue construido con aluminio, pintura y sudor, en una fábrica que nunca se detuvo. Un avión por hora, 7 días a la semana, 3 años seguidos. Y mientras Grumman reunía escuadrones enteros en sus hangares, Japón trató de reinventar su caza con soluciones desesperadas. Un nuevo proyecto comenzaba a tomar forma, el Mitsubishi A7M Repu. La promesa era simple, el sucesor del Zero, capaz de enfrentarse cara a cara con los Hellcats. Pero el mundo no esperaría promesas. La siguiente entrega revela cómo la última esperanza de Japón nació demasiado tarde y fue aplastada incluso antes de despegar. En 1944, el cielo del Pacífico ya no era un espacio donde los guerreros se batían en duelo en círculos. Era un tablero tridimensional, monitoreado por ondas de radio, controlado por comandos remotos y ganado no por instinto, sino por doctrina. El F-6F Hellcat, aunque era un símbolo visual de esta supremacía, era solo la punta visible de una estructura mucho más grande. Un sistema coordinado en tiempo real donde cada caza volaba como parte de un algoritmo de guerra. Japón, fiel a una visión tradicionalista del combate, todavía colocó al piloto en el centro del universo táctico. Estados Unidos, por el contrario, había desplazado el centro hacia la máquina. El piloto ya no era un jinete solitario. Era un ejecutor vectorial, parte de una red de datos y decisiones a escala industrial. Todo comenzó con el radar. A bordo de los destructores de piquete o en las estaciones costeras avanzadas, los radares SCR-270
y SK detectaron oleadas de ataque japonesas a cientos de millas de distancia. Esta información se transmitió inmediatamente a los centros de comando embarcados en portaaviones. En cuestión de segundos, el sistema asignó escuadrones Hellcat para la interceptación en función de la altitud, la dirección y la velocidad del enemigo. Esta vectorización se realizó por radio, en tiempo real. Un piloto estadounidense rara vez volaba a ciegas. Sabía dónde estaba el enemigo y cuál era la altitud ideal para comenzar la inmersión. Es más, sabía que no estaba solo. La doctrina de combate aéreo estadounidense se centró en el concepto de apoyo mutuo. Nadie voló solo. Cada Hellcat despegó en un ala con otro caza, y cada par pertenecía a un escuadrón más grande, cuyo movimiento fue coordinado por un oficial de control aéreo. Esta estructura permitió enfrentamientos rápidos, sincronizados y devastadores. Por el contrario, los pilotos japoneses todavía operaban de acuerdo con los manuales de 1937, vuelos solitarios, sin comunicación activa, basados en la maniobra y la sorpresa visual. En el combate real, este modelo se convirtió en un suicidio táctico. Los estadounidenses operaron con una disciplina casi matemática. Cuando un caza detectaba a un enemigo, no se sumergía instintivamente. Comunicó la posición, se coordinó con el extremo, ajustó la altitud y solo entonces comenzó el ataque, siempre con una energía superior, siempre con la oportunidad de escapar. Era la doctrina de boom and zoom, atacar desde arriba, a gran velocidad, y salir antes de que el enemigo pudiera reaccionar. El cero, que se basaba en giros bruscos y combates prolongados, se convirtió en presa fácil. Más rápido, más armado, más protegido y ahora vectorizado, el Hellcat se convirtió no solo en un avión, sino en el brazo armado de un sistema invisible. Esta revolución se basó en datos. Los manuales de la Marina de los EEU de 1944 contenían estadísticas detalladas sobre cada tipo de enfrentamiento. Los pilotos fueron entrenados para reconocer patrones, distancias, velocidades relativas. Sabían que el campo de tiro ideal era entre 200 y 400 yardas. Sabían que el Hellcat tenía la ventaja de escalar en un ángulo de más de 30 grados. Incluso sabían cuánto tiempo un cero podía mantener una curva sostenida antes de perder energía. Era una guerra por la mesa, guerra por la eficiencia. Y funcionó. Para comprender el desequilibrio, basta con mirar una estadística que los alemanes, aliados técnicos de los japoneses, nunca anticiparon. En 1944, Estados Unidos entrenó a más de 100,000 nuevos pilotos de combate. Japón, en una crisis de combustible, ha graduado a poco más de 4,000, una proporción de 25-1. Si esto te sorprende, comenta a continuación con poder absoluto, datos impactantes o la logística gana, porque es este tipo de proporción la que define no solo las batallas, sino también las civilizaciones. El sistema estadounidense también incluía logística a bordo, portaaviones con talleres completos, radios redundantes, repuestos, torres de control aéreo, técnicos especializados para cada subsistema de la aeronave. Un escuadrón dañado volvió a funcionar en 48 horas. Los japoneses, sin este aparato, vieron cómo su propia fuerza aérea se evaporaba sin reemplazo. Un piloto veterano derribado fue una pérdida irreparable. Un piloto estadounidense derribado fue reemplazado por otro, igualmente entrenado, igualmente integrado en el sistema. Y la prueba final de la superioridad sistémica estaba en la moral. No por valentía, sino por convicción. Los pilotos estadounidenses sabían que tenían apoyo. Sabían que volaban con una ventaja numérica, técnica y táctica. Sabían que incluso si algo salía mal, había un plan, había una red, había una estrategia. Los japoneses, aislados, sin comunicación, operando en aviones inferiores, sintieron lo contrario. Y esto, más que el armamento, más que la armadura, decidía la mente en el momento del combate. El Hellcat, por lo tanto, no ganó por sí solo. Ganó porque era parte de algo más grande. Un ecosistema de guerra racional, afinado y eficiente. Y este ecosistema no era solo técnico, era cultural. Mientras Japón veneraba al piloto como un héroe espiritual, Estados Unidos veía al piloto como parte de un engranaje que se suponía que funcionaba, siempre, en cualquier clima, en cualquier mar. Pero aún quedaba un último bastión de la doctrina japonesa, la promesa de un nuevo caza capaz de equilibrar la balanza.
En hangares ocultos, los ingenieros de Mitsubishi estaban desarrollando en secreto el sucesor del Zero. Un proyecto llamado Repu, el viento tormentoso. Más rápido, más pesado, más armado. Un intento de romper la barrera técnica. Pero el problema no era el avión, era el momento. Y el tiempo ya pertenecía al enemigo. En los cielos del Pacífico, el enfrentamiento entre Hellcats y Zeros fue más que una batalla entre máquinas. Fue el choque directo entre dos formas de ver el mundo. Por un lado, la espada, el símbolo supremo de la tradición japonesa, del honor individual, de la belleza estética aplicada a la guerra. Por el otro, la fábrica, impersonal, eficiente, estandarizada, donde la victoria no provino de la brillantez de un héroe, sino de la repetición precisa de un proceso. Esta guerra, silenciosa e invisible, definió no solo los combates, sino el destino de dos imperios. El Hellcat no era solo un avión, era la traducción mecánica de una mentalidad industrial, donde la función dominaba la forma y el piloto era un engranaje más en un sistema más grande. El Zero, con sus líneas elegantes, su peso reducido al mínimo y su enfoque casi espiritual en la maniobrabilidad, representaba el ideal del guerrero artista, cuya arma era una extensión de su alma. La cultura militar japonesa giraba en torno a la figura del individuo virtuoso. El piloto fue entrenado para operar solo, confiar en su intuición y buscar la victoria incluso en desventaja, un código que se remonta al Bushido, la ética samurái. Los manuales destacaban el coraje, la agresividad y el espíritu de sacrificio. La victoria no fue solo física, era moral. Un enemigo derribado en un combate justo era más valioso que una victoria táctica impersonal. De ahí la resistencia a las formaciones tácticas complejas, al uso intensivo de la radio, a la coordinación a través del control aéreo, herramientas vistas casi como trampas por muchos veteranos. Por otro lado, Estados Unidos ha construido su doctrina sobre datos, repetición y análisis frío. Cada piloto fue entrenado para realizar maniobras dentro de los parámetros establecidos. La obediencia a la formación de alas, el uso constante de la radio y la comunicación en combate no eran opcionales, eran obligatorios. El heroísmo aislado fue visto con sospecha. Un piloto que ignoró los protocolos para perseguir a un enemigo solo puso en riesgo al grupo. La victoria fue colectiva, no individual. Este pensamiento, que muchos en Japón consideraban débil o impersonal, fue precisamente lo que permitió que la máquina de guerra estadounidense mantuviera su consistencia hasta el final. El Hellcat, como máquina, reflejaba esto en cada centímetro. Su fuselaje era robusto, sin delicadeza. Las líneas eran funcionales, la aerodinámica sacrificada en nombre de la protección. La cabina era espaciosa, con instrumentación redundante, cómoda para misiones largas. Las radios ocupaban una gran parte del panel. La comunicación era una prioridad. No había espacio para la estética o la poesía. Se pensó que cada perno debía ser reemplazado en el campo. Cada parte se puede cambiar con herramientas simples. El avión no tenía que ser hermoso. Necesitaba volar, resistir, matar y regresar. Y todo esto lo hizo con una eficiencia brutal. El Zero, por otro lado, era ligero, ágil, elegante. Sus ingenieros buscaron la perfección del vuelo como una extensión de la filosofía zen. Los controles eran suaves, el fuselaje afinado como una katana. Pero para lograr esta ligereza, se hicieron sacrificios, sin blindaje, sin tanques autosellantes, con sistemas frágiles. Era un luchador diseñado para ganar perfectamente, pero solo cuando las condiciones lo permitían. Cuando los vientos de guerra cambiaron, cuando los cielos se llenaron de radar y olas de ataque, cuando la aritmética reemplazó al honor, Zero comenzó a fallar. No por falta de coraje por parte de sus pilotos, sino porque el concepto que lo originó no preveía un mundo donde la eficiencia impersonal superara el talento individual. Este abismo cultural también se manifestó en la propia formación. Un piloto japonés en 1941 estaba recibiendo un entrenamiento riguroso y largo, centrado en habilidades manuales y meditación. Pero con las crecientes pérdidas, ese sistema colapsó. Ya en 1944, muchos pilotos llegaron al frente con menos de 100 horas de vuelo. Los estadounidenses, incluso los novatos, pasaron por programas estandarizados, simuladores, ejercicios con munición real, entrenamiento nocturno, vuelo en escuadrón. Era la diferencia entre un artista aislado y un operador entrenado para integrar un mecanismo.
Y si la espada cortaba maravillosamente, la fábrica producía cuchillas a gran escala. Los estadounidenses entendieron que no necesitaban un as por misión. Necesitaban 3 buenos pilotos, con aviones confiables, coordinados por radio. Esta multiplicidad sofocó cualquier intento japonés de reacción. Cuando un Zero logró vencer a un Hellcat, otros 2 estaban esperando. Y cuando un Zero regresaba dañado, su piloto era reemplazado por un novato. El Hellcat volvió a la pista en 48 horas. Zero se convirtió en cenizas. La estética de la guerra se inclinó ante las matemáticas. La ironía es que incluso frente al colapso, muchos oficiales japoneses mantuvieron su creencia. El vicealmirante Fukudome declaró en 1945, «La victoria seguirá siendo decidida por el espíritu». Pero el espíritu, sin importar cuán fuerte fuera, no podía derribar 6 ametralladoras. 50 disparando desde un casco blindado con vectores de radar, apoyado por una línea de producción que nunca dormía. El Zero, un símbolo de elegancia mortal, se convirtió cada vez más en un recordatorio melancólico de una época en la que el héroe decidía la batalla. Ahora, el sistema fue el que decidió. Y cuando este sistema comenzó a operar bajo nubes de humo negro, sobre ciudades en llamas, con bombarderos volando en oleadas y aviones de combate escoltándolos hasta el corazón de Japón, se produjo una nueva transformación. El infierno descendió del cielo, y sus dientes tenían hélices cuadradas y motores radiales. En la siguiente parte, seremos testigos de cómo el Hellcat se adaptó para cazar terroristas suicidas en picado, y cómo, incluso en la agonía del imperio, la fábrica seguía golpeando la espada. En 1944, el Zero todavía volaba, pero ya no luchaba. Lo que una vez había sido una obra maestra de ligereza y letalidad, ahora era solo un fantasma que atravesaba el cielo, lento, predecible, superado en cada maniobra. La actualización técnica promovida por los ingenieros de Mitsubishi llegó demasiado tarde. El modelo A6M5, más rápido y resistente que los anteriores, intentaba seguir el ritmo de una guerra que ya no reconocía. Recibió nuevas alas, tanques reforzados, blindaje mínimo, pero voló contra una pared. Porque mientras Japón estaba remendando su leyenda alada, Estados Unidos ya estaba operando una versión aún más letal del Hellcat, el F-6F5. Esta nueva iteración del caza estadounidense mantuvo lo que funcionaba y refinó lo que podría ser mejor. El fuselaje fue rediseñado aerodinámicamente. La cabina ha ganado visibilidad mejorada. Los sistemas eléctricos se protegieron con nuevos aisladores. Y sobre todo, el F-6F5 estaba equipado con una mira giroscópica K-14, un cambio de juego en el combate aéreo. Esta mira calculaba automáticamente la posición futura del enemigo en función de la velocidad y el ángulo de ataque. Un tiro que estaba bien alineado con el K-14 no dependía del instinto, era pura física. Para un piloto japonés, acostumbrado a ganar duelos con sensibilidad y experiencia, esto sonaba a trampa. Pero fue solo el mundo el que cambió. Además, los Hellcats comenzaron a llevar cohetes HEBR debajo de sus alas. Proyectiles de alta velocidad capaces de perforar armaduras y pulverizar objetivos terrestres. El avión ya no era solo un cazador aéreo. Se convirtió en un sistema de ataque completo, capaz de destruir barcos, columnas blindadas y posiciones fortificadas. Con tanques suplementarios de largo alcance, los Hellcats ahora escoltaban bombarderos a las islas del archipiélago japonés. Ya no había refugio. El imperio estaba rodeado, y el cielo pertenecía al motor radial de Grumman. Pero el golpe final no fue técnico, fue logístico. La Armada Imperial japonesa, una vez la más temida en el Pacífico, ya no podía abastecer a sus casas. La escasez de petróleo, agravada por el bombardeo estadounidense de refinerías y rutas marítimas, obligó a las tripulaciones a racionar el combustible. Las misiones de entrenamiento fueron canceladas. Los pilotos novatos despegaron con una autonomía mínima, instrucciones básicas y sin expectativas de regreso. En contraste, los escuadrones estadounidenses operaron excesivamente. Suministro diario, simuladores, conferencias, oficiales de doctrina, manuales actualizados. Era la diferencia entre la improvisación y el sistema. En septiembre de 1944, durante los combates por Filipinas, un informe interno de la aviación naval japonesa admitió el colapso.
El A-6M ya no tiene suficiente rendimiento para contrarrestar los aviones enemigos actuales. Las pérdidas son insostenibles. Y lo fueron. En la batalla del Golfo de Leyte, cientos de ceros fueron derribados sin siquiera poder atravesar la burbuja defensiva de los portaaviones estadounidenses. Los Hellcats derribaron un promedio de 3 enemigos por misión, con pérdidas irrisorias. Los pilotos estadounidenses describieron el combate como ejecutar objetivos predecibles, un término seco para describir el final de una leyenda. En un intento desesperado por cambiar el rumbo, Mitsubishi aceleró el desarrollo del A-7M Repu, el Stormy Wind, un caza moderno, rápido y potente. Pero Repu prometía solo en papel. El primer prototipo voló tarde, en agosto de 1944. Las pruebas revelaron potencial, pero el bombardeo de las fábricas impidió la producción a escala. Solo se construyeron 8 unidades. El avión que podría haber competido con el Hellcat nunca entró en combate. La doctrina japonesa de la supremacía individual había sido destruida por un enemigo que apostaba por la repetición. Grumman entregaba 600 Hellcats al mes. Japón apenas podía mantener 100 ceros volando simultáneamente. La puntería informática, los cohetes, el entrenamiento estandarizado, el apoyo logístico, la superioridad de la inteligencia, todo esto convergió en una masacre técnica. No hubo más duelo. Fue un exterminio aéreo. La estética del honor desapareció en el rastro de fuego dejado por 6 ametralladoras Tu-50 operando en formación. El colapso de la Marina también fue psicológico. Los pilotos supervivientes no tenían a nadie con quien compartir experiencias. Los escuadrones cambiaban de composición cada semana. Los veteranos morían demasiado rápido. Con cada nuevo ataque, los ceros caían como hojas secas bajo una tormenta de plomo. Y el Hellcat regresó, repostó, se rearmó y voló de nuevo. Un sistema cerrado, un engranaje que gira a la perfección. La doctrina de la espada había sido quebrantada por la disciplina de la fábrica. Y los datos que sellaron esta transformación fueron crueles. De los más de 11.000 Hellcats construidos, se confirmaron más de 5.200 muertes. Esto representa casi la mitad de todos los aviones destruidos por cazas navales estadounidenses. La relación de intercambio promedio, 19-1. Una estadística que ninguna filosofía del sacrificio podría justificar. La guerra, en resumen, no fue ganada por aquellos que lucharon con más valentía, sino por aquellos que fabricaron más precisión. Pero mientras el cielo se convertía en un dominio absoluto del acero estadounidense, la guerra aún no había llegado al suelo de la patria japonesa. El imperio se estaba preparando para la defensa final, e incluso sin doctrina, sin combustible, sin esperanza, todavía había metas. La siguiente parte nos lleva a las últimas operaciones de los Hellcats en el propio Japón, cuando la guerra se convirtió en juicio y el cielo se convirtió en sentencia. Al final de la guerra, cuando los motores se silenciaron y los cielos del Pacífico volvieron a la calma, los supervivientes se quedaron con una tarea más difícil que pilotar: recordar. Uno de ellos fue Saburo Sakai, el legendario as japonés con más de 60 victorias confirmadas, que sobrevivió a decenas de peleas, heridas graves y la caída del imperio que juró proteger. Sakai no murió en llamas, como muchos de sus camaradas. Vivió lo suficiente como para presenciar el nacimiento de una era en la que el coraje no era suficiente. Décadas más tarde, siendo un anciano, frente a una audiencia estadounidense en una reunión de veteranos, pronunció una frase que desmanteló en segundos toda la filosofía que había guiado su juventud. Pensábamos que éramos samuráis. El Hellcat nos mostró que solo éramos hombres con armas obsoletas que enfrentaban el futuro. Fue más que una admisión técnica, fue una rendición moral. Para Sakai, el Hellcat representaba todo lo que su generación no entendió a tiempo. Cuando describió la lucha contra el F-6F, no usó palabras de odio, usó reverencia. Llamó al caza estadounidense el puño de una nación organizada, y dijo que lo que más le impresionó no fue el avión en sí, sino la constancia con la que regresó. Luchamos con pasión, regresaron con combustible. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos desde el principio, pero el orgullo y el apego a la tradición les impedían ver. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Sakai describió el momento exacto en que se dio cuenta de que la guerra estaba perdida. No fue en un gran bombardeo, no fue en una batalla naval. Fue entonces cuando vio, por primera vez,
Un escuadrón de Hellcats maniobrando en formación coordinada, mientras recibía instrucciones por radio. Voló solo, como siempre había sido entrenado, y se dio cuenta de que ya no había forma de luchar contra él. Era como tratar de cortar una cadena de acero con una hoja de bambú. No volaron por la gloria, volaron por función. En esa frase se condensó el colapso de una doctrina, el final de una era, la amarga aceptación de que la guerra moderna fue ganada por sistemas, no por leyendas. El testimonio de Sakai es poderoso porque no proviene del vencedor, sino del vencido. Y no hay arrogancia en su análisis, solo lucidez. Afirma que Zero era una obra de arte, pero el Hellcat era una herramienta de guerra. Y al final, el arte muere en el campo de batalla si no se apoya en la realidad. La belleza de Zero era como un poema, pero los poemas no detienen las balas. Cuando aparecieron los primeros F-6F, muchos veteranos se rieron. Demasiado pesado, demasiado lento, demasiado feo, y sin embargo sobrevivieron, derribaron, volvió, habían renacido. Este renacimiento incesante, esta producción a escala, este regreso constante al cielo, es lo que destruyó el mito del guerrero invencible. Sakai vio esto de cerca, y su memoria no estaba hecha de victorias, sino de derrotas. Camaradas más jóvenes, lanzados al aire sin entrenamiento, sin oportunidad, destruidos por un sistema que no podían entender. Y siempre allí, en el punto ciego de sus instrumentos, el mismo casco azul, las mismas alas anchas, las mismas 6 ametralladoras que no fallaron. El Hellcat. Pero lo más simbólico es que Sakai no albergaba odio. Tenía respeto. Cuando visitó portaaviones estadounidenses años después, estrechó la mano de pilotos que una vez trató de matar. Y cuando vio un F-6F restaurado, puso su mano en el fuselaje y dijo, en voz baja, ganó con dignidad. Esta dignidad no era sentimental, era técnico. Fue el triunfo de la ingeniería, de la producción, de la doctrina que evoluciona, contra la rigidez de la tradición que se niega a aprender. Y si incluso Saburo Sakai fue capaz de revisar su fe y reconocer la grandeza del adversario, ¿qué pasa con aquellos que nunca quisieron entender? Porque la siguiente parte de la historia nos lleva a un lugar aún más tranquilo, el Japón de la posguerra, donde los hangares vacíos no escondían solo aviones derribados, sino los ecos de una generación que aprendió, demasiado tarde, que el honor no reemplaza a la estructura. 15 de agosto de 1945, cielo sobre el archipiélago japonés. Mientras las radios en tierra anunciaban, con la voz temblorosa del emperador Hirohito, la rendición oficial de Japón, en los cielos como en todo conflicto, el mensaje aún no había llegado a todos. Era de mañana cuando el piloto estadounidense Clarence Moore, a bordo de su F-6F Hellcat del USS Yorktown, vio un bombardero japonés Yokosuka D-4I, conocido como Judy, volando bajo hacia el mar. No había escolta, no había entrenamiento, no había lógica militar. Era solo un avión solitario, cruzando un mundo que ya no existía. Moore no sabía que la guerra había terminado. Su radio no había transmitido la orden de alto el fuego. Solo había recibido instrucciones vagas sobre patrullar el sector e interceptar cualquier actividad sospechosa. El Hellcat, como siempre, cumplió su papel. Rosa fijó el objetivo y se disparó. En cuestión de segundos, el bombardero explotó en pleno vuelo, cayendo como una última llama sobre el agua silenciosa. Fue el último derribo aéreo de la Segunda Guerra Mundial, realizado por una máquina construida para ganar por repetición. No había gloria, no hubo ceremonia, solo el cumplimiento de un protocolo y el cierre de un ciclo. Por otro lado, el piloto japonés nunca supo que estaba volando en un mundo donde la guerra había terminado. Su avión de reconocimiento, tal vez enviado por error, volaba con los motores desgastados, pintura descascarada, sin escolta. No estaba en una misión suicida, ni en combate. Probablemente fue el último reflejo de una estructura militar que ya no podía detenerse. Voló por inercia, por rutina, debido a la demora en la información. Cuando los restos tocaron el mar, no hubo una explosión memorable, solo el sonido amortiguado de un final que nadie celebró. Clarence Moore bajó y grabó la pelea. Ni él ni sus colegas sabían en ese momento que acababan de cerrar un capítulo de 6 años. Decenas de millones de muertes y la destrucción completa de imperios. Era solo otra misión, otro vuelo, otro objetivo derribado. Pero el símbolo se impuso.
El último enemigo de la guerra fue derribado por un Hellcat, la misma máquina que los pilotos japoneses habían llamado un error estadounidense 2 años antes. El mismo caza que, en el papel, parecía demasiado grande, demasiado lento, demasiado ciego, y que terminó la guerra volando con la precisión de alguien que cumplió cada una de sus promesas. Es difícil imaginar un cierre más simbólico. El F-6F, nacido de la línea de producción como un engranaje de acero, no fue diseñado para la gloria, fue creado para trabajar, y funcionó hasta el último segundo de la guerra. No disparó por emoción, disparó por doctrina. Y en ese disparo final, consumó lo que ningún general podría haber predicho en 1943, que el futuro de la guerra no pertenecía al coraje solitario, sino al sistema que coordina, que predice, que ejecuta. El piloto japonés murió como un samurái desinformado. El estadounidense regresó a la base como un engranaje en un engranaje que todavía estaba girando, incluso después de que se firmó la paz. Esta última pelea no fue heroica, pero fue definitiva. El Hellcat no solo terminó una misión. Una era ha terminado, una época en la que se creía que la guerra se podía ganar con doctrina, con estética, con valentía. Demostró que, en el siglo XX, los que ganan son los que construyen más, entrenan mejor y coordinan todo. Una ametralladora bien engrasada, operada por un piloto bien entrenado, dentro de una estructura bien administrada, esa era la fórmula. Y esta fórmula, al final, voló bajo el nombre de Hellcat, pero todavía había que hacer matemáticas. Porque detrás de los números, 5,223 victorias, 19-1 en asesinatos, había un costo humano, un precio moral. Y ese será el enfoque de la siguiente parte, cuando las risas japonesas se silenciaron y dieron paso a la reconstrucción estadounidense, no solo de las ciudades, sino de un nuevo orden mundial moldeado por el sonido de los motores en formación. En los años posteriores a la rendición, mientras Japón reconstruía sus ciudades y su identidad, los militares sobrevivientes y los ingenieros capturados fueron llamados a una última misión: no luchar, sino comprender. Desde el interior de hangares silenciosos y oficinas improvisadas en bases estadounidenses, comenzaron a surgir informes. Análisis técnicos de los F-6F Hellcats capturados, doctrinas de combate estudiadas en detalle y, sobre todo, confesiones tardías de que la derrota no fue solo militar. Era estructural, ella era filosófica. Los ingenieros de Nakajima y Mitsubishi, al desmantelar los Hellcats sobrevivientes, esperaban encontrar milagros técnicos. Pero no había secretos. El motor Pratt & Whitney R2800 era confiable pero bien conocido. Las 6 ametralladoras Browning .50 eran viejas. La estructura del fuselaje era robusta pero simple. Lo sorprendente no fue lo que había en el avión, sino lo que había a su alrededor. Los informes internos, muchos de ellos mantenidos en secreto hasta décadas después, hablaban con precisión quirúrgica de un hallazgo incómodo. Japón no había perdido ante una máquina. Había perdido contra un sistema. Un Hellcat, escribieron los ingenieros, no era un depredador aislado. Fue el producto de una cadena que comenzó con un minero en Minnesota y terminó con un mecánico en un portaaviones del Pacífico. Cada pieza estampada, cada instrucción técnica escrita para ser entendida. Cada piloto entrenó con lógica, no con misticismo. La guerra, al final, se había librado entre 2 civilizaciones. Una que todavía creía en la gloria del combate singular, y la otra que había decidido ganar por volumen, precisión y planificación. Los estrategas japoneses no fueron condescendientes consigo mismos. En largos informes doctrinales, asumieron que el error no estaba en cero, sino en la visión. En un análisis enviado al alto mando japonés en septiembre de 1946, se lee: diseñamos nuestros cazas como espadas. Sacaron los suyos como martillos. Y nadie construye castillos con espadas. Esta frase resume el abismo filosófico que marcó la guerra aérea. Para Japón, el piloto fue el protagonista. Para los Estados Unidos, era parte de un algoritmo, entrenado, equipado y posicionado, para cumplir una función dentro de una red táctica. El estudio comparativo entre las doctrinas de 1942 y 1945 reveló más que fallas, reveló la negación. Incluso después de las primeras señales de que el F-6F era superior, la Armada Imperial insistió en entrenar a los pilotos para combates aéreos. La creencia era que si cero perdía, era culpa del piloto, nunca de la doctrina.
Los estadounidenses, por el contrario, buscaron adaptar el sistema. Actualizaron las tácticas en función de los datos. Un informe estadounidense posterior a la misión podría alterar el entrenamiento de la próxima clase. En Japón, las tácticas se enseñaban como tradición. En el Pacífico, Estados Unidos lo enseñó como estadístico. También estaba la revelación del elemento invisible, el tiempo. Un caza japonés tardó meses en ensamblarse, cada pieza ajustada a mano, cada fuselaje único. Se produjo un Hellcat en serie, con piezas intercambiables, listo para intercambiar en el campo. Los japoneses, al ver que los motores dañados en los F-6F fueron reemplazados en cuestión de horas, entendieron que estaban operando en un tiempo de guerra diferente. Los estadounidenses volaron más, entrenaron más, reemplazaron más. Fue una guerra en la que se luchó no solo con coraje, sino con ritmo. Un ritmo que Japón nunca ha podido seguir. Los ingenieros también quedaron impresionados por la doctrina de vuelo de ala de los estadounidenses. No volaron en escuadrones de pilotos heroicos. Volaron en matrices coordinadas, con comunicación constante por radio. Un Hellcat no tenía que ser el mejor luchador. Tenía que estar en el lugar correcto en el momento correcto, con el apoyo adecuado. Y esto, admitieron los japoneses, era algo que su estructura cultural y tecnológica no podía replicar. La disciplina estadounidense no era rígida, era adaptativa, basado en el aprendizaje continuo, no en una tradición inmutable. En uno de los documentos más simbólicos, fechado en diciembre de 1946, un exoficial técnico de la Armada Imperial escribió: «Cuando nuestros pilotos dijeron que el Hellcat era inferior, tenían razón, en el papel, pero olvidaron que no estábamos luchando contra los roles, estábamos luchando contra una fábrica que estaba volando. Esa fábrica era Grumman, sí, pero también fue Detroit, Pittsburgh, Chicago. Era la capacidad de una nación para convertir cada ciudad en una pieza de combate, y cada plano en una expresión de este todo». Los japoneses entendieron, demasiado tarde, que los estadounidenses no veían el combate como un duelo. Para ellos, el combate era una ecuación. Y en esta ecuación, el Hellcat fue solo el resultado final de un cálculo que involucró entrenamiento, producción, doctrina, suministro y coordinación. El enemigo, reconocieron los analistas, no era un piloto per se. Era un sistema que aprendía con cada vuelo, y que volvía más fuerte después de cada misión. Pero quizás el más sorprendente de estos documentos es el tono de lúcida resignación. No hay odio, no hay negación, hay respeto. Existe la percepción de que la derrota fue justa, no en el sentido moral, sino en el sentido lógico. Perdieron porque el oponente estaba mejor preparado. Y eso, reconocieron, era más difícil de aceptar que cualquier bomba. La guerra moderna, concluyeron, no pertenece a los más valientes, pertenece a los más adaptables. Estos informes fueron enterrados durante décadas, pero hoy, leídos con distancia y respeto, revelan algo esencial. Los pilotos japoneses no solo fueron golpeados en el aire, sino que fueron superados por una idea que aún no estaban listos para enfrentar, una idea que daría forma al mundo de la posguerra. Porque el Hellcat no era solo un avión, fue el presagio de una nueva era, una era en la que incluso la risa del enemigo podía calcularse. Y si aún quedan dudas de que los estadounidenses supieran lo que hacían, la siguiente parte revela un detalle que selló esta superioridad con precisión industrial: el coste por sacrificio. Un número que no solo define al Hellcat, sino que define la eficiencia de toda una civilización en guerra. La guerra comienza con certezas, y a veces con risas. En 1943, cuando los primeros informes sobre el F-6F Hellcat llegaron a los comandos japoneses, la reacción fue unánime: desprecio. El avión era demasiado pesado, demasiado blindado, demasiado dependiente de la tecnología, las comunicaciones y el combustible. Un luchador sin alma, sin nobleza. Un insulto al ideal del guerrero. Los pilotos experimentados, muchos entrenados mientras aún estaban en los conflictos en China o al comienzo de la Guerra del Pacífico, se rieron. Se rieron porque creían que entendían la guerra. Se rieron porque vieron en el Hellcat lo contrario de lo que respetaban. Pero esta risa, que parecía una demostración de confianza, escondía un error estructural: confundir la tradición con la verdad. El cero representaba un mundo donde el duelo era sagrado, donde el piloto era el héroe y la aeronave era una extensión de su alma. El Hellcat, por el contrario,
Era una pieza de sistema. No requería genio, requería conformidad. Fue entrenado, estandarizado, reproducido. No necesitaba honor, necesitaba funcionar. Esa risa inicial recorrió las filas de la Armada Imperial como un alivio. Después de todo, los estadounidenses se habían equivocado una vez más. Estaban tratando de ganar la guerra con máquinas, no con espíritu. Y este fue, en el entendimiento japonés, el comienzo del fracaso. Pero en menos de un año, la risa se convirtió en silencio. Los mismos pilotos que una vez se burlaron del Hellcat comenzaron a escribir informes con términos como intercepción imposible, velocidad máxima cuesta arriba y resistencia excesiva al daño. La sorpresa se convirtió en desconcierto, la perplejidad se convirtió en desesperación, y la desesperación cristalizó en la táctica kamikaze, la negación de la propia doctrina, porque cuando un sistema ya no puede ser derrotado, todo lo que queda es tratar de destruirlo con el propio cuerpo. La ironía histórica se impone con una fuerza casi cruel. Japón, una civilización moldeada por milenios de disciplina y respeto por la jerarquía, fue derrotada por un enemigo que convirtió la disciplina en logística y la jerarquía en una red de mando. Estados Unidos no construyó héroes, construyó funciones. Cada piloto de Hellcat fue entrenado para no improvisar, no actuar solo, seguir la doctrina, y al hacerlo, multiplicaron su efectividad. El piloto estadounidense no necesitaba ser brillante, necesitaba ser predecible. Y eso, en el campo de batalla moderno, era una virtud letal. Cuando los japoneses finalmente estudiaron los manuales de Hellcat, se dieron cuenta de que no solo se enfrentaban a un avión, se enfrentaron a una concepción. El Hellcat no era bonito, no era ágil, no inspiró poemas ni reverencia, pero ganó. Y ganó porque, a diferencia de Zero, no dependía de una élite, dependía de una estructura. Una estructura capaz de poner miles de aviones en el aire, entrenados, alimentados, armados y reparados con la precisión de un reloj y la velocidad de una línea de montaje. La moraleja de esta historia, por lo tanto, no se trata de la potencia de fuego ni de la calidad del metal. Se trata de la capacidad de comprender lo que no ves. Japón vio un avión grande y pesado y se rió. No vio la fábrica que lo produjo, los centros de entrenamiento que le enseñaron, los portaaviones que lo lanzaron, los radares que lo guiaron. No vio el sistema, solo la superficie. Y cuando se reía de la superficie, ignoraba el subsuelo. Ignoró lo que realmente hacía del Hellcat un arma. No su fuerza, sino su coherencia con una guerra que había cambiado. Una guerra que ya no era librada por hombres, sino por métodos. La risa japonesa frente al Hellcat es más que una reacción emocional. Es una advertencia, porque no era la primera vez que una civilización se reía de lo que no entendía y pagaba el precio. Es la misma risa que precede a la caída de los imperios. La risa del aristócrata frente a la máquina de vapor. La risa del estratega clásico frente a la radio. La risa del general de caballería frente al tanque. Y en este caso, la risa del samurái moderno ante un luchador que no exigía honor, sino efectividad. Esa risa se convirtió en silencio. Luego se convirtió en reverencia. Y, finalmente, se convirtió en memoria. Un recuerdo cargado de admisión. Porque los propios sobrevivientes de la guerra lo reconocieron. No fueron derrotados por un combatiente, fueron conquistados por un concepto. Y en ese concepto, el Hellcat era solo la punta del iceberg. Un iceberg hecho de producción, doctrina, aprendizaje y lógica. La última ironía, quizás, radica en los cementerios de aviones que cubrían las islas del Pacífico en el período de posguerra. Zeros y Hellcats uno al lado del otro, desmontados, olvidados, cubiertos de óxido. Pero entre ellos, una diferencia invisible. El Hellcat cumplió su misión. No nació para ser recordado, nació para ganar. Y por eso ganó. Zero nació para inspirar. Y por eso cayó. En la siguiente parte, cruzamos el umbral final de esta historia. Porque hay un número que lo resume todo. El costo por sacrificio. Un valor frío, objetivo, no negociable, que transforma la emoción en matemáticas y explica sin metáforas por qué la risa japonesa nunca tuvo una oportunidad. El cielo del Pacífico, que una vez perteneció a Zero, ha sido tomado lentamente por una fuerza invisible, constante e inevitable, la industria. La risa inicial de los pilotos japoneses frente al Hellcat fue la banda sonora de una doctrina que ya no podía leer el tiempo por sí misma. Al final de la guerra,
Los números hablaban con absoluta claridad. Más de 5.200 aviones enemigos derribados por Hellcats, contra solo 270 perdidos en combate aéreo. Una proporción de 19-1. Ya no era una competencia entre máquinas, era la victoria de un sistema sobre una creencia. La obsolescencia de Zero no era solo técnica, era espiritual. El símbolo de una filosofía basada en el honor personal, en el duelo, en el piloto como héroe solitario, se ha desintegrado por una nueva realidad. Radares, radios, doctrinas, hojas de cálculo, manuales, logística. La guerra había cambiado, y los que no cambiaron con él, cayeron. La gran lección que deja esta historia no es sobre aviones, se trata de estructuras. La guerra moderna la ganan no solo los que disparan mejor, sino también los que repostan más rápido, los que entrenan más metódicamente, los que transforman a los ingenieros, trabajadores y pilotos en partes de una máquina más grande que ellos. La victoria estadounidense en el Pacífico fue la victoria de lo común sobre el genio, de lo estándar sobre la improvisación, de lo colectivo sobre lo individual. Y sobre todo, fue la victoria de una cultura que entendió que las guerras no se ganan con un coraje aislado, sino con una preparación continua. Cuando se le preguntó sobre la derrota del Eje, un general alemán respondió con amargura y precisión: fuimos derrotados por camiones. Esta frase, aunque se dice sobre el frente europeo, resuena perfectamente aquí. En el Pacífico, la derrota no vino del cielo, vino de la línea de montaje. Si valoras la investigación rigurosa y la memoria de los hechos, apoya este canal con un me gusta y suscríbete para que sigamos desentrañando los engranajes invisibles de la historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el dato más impactante que descubriste en este video? Activa la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.